Ay, qué rico un aguacate. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que nos va a quejar a muchos aquí en Costa Rica y es la rinitis alérgica. Y esta es la pura época. Yo creo que estoy un poco gangosa, de hecho, y ya me está afectando. Estamos aquí con el médico internista, el neumólogo, el doctor Carlos Estrada, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos con todo gusto. Y surge la pregunta, ¿verdad?, que se relaciona directamente con este tema, que son la cantidad de personas que utilizan los sprays nasales. Exacto. Y uno se pregunta, ¿será esto un buen hábito o no, doctor? Exacto. Sí, aquí tal vez el primer punto a explicar es que usualmente el paciente que se le hace el diagnóstico ya de rinitis y en el contexto de un escenario alérgico, o sea que es por exposición a partículas del ambiente, a algún agente que le está generando esa alergia como tal, usualmente nosotros los médicos le damos un tratamiento que va dirigido a varias terapias, entre ellas, dentro de ellas tenemos los sprays nasales, que es lo que vamos a hablar hoy. Tal vez el tema a diferenciar es que algunos sprays tienen efecto como medicamento, que eso vamos a explicarlo ahora bien. O sea, ¿qué es lo que hace un spray cuando lo indicamos? Eso me encantaría que nos explique. ¿Qué es lo que hace cuando uno se pone el spray para descongestionar? Porque realmente, digamos, el spray como tal, tenemos varias modalidades y ahora esto ha avanzado mucho, la tecnología en medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, la idea es diferenciar que los sprays que utilizamos tienen diferentes funciones. Algunos sprays, que más bien los llamamos como lavadores o como irrigaciones, digamos, para poder limpiar la nariz, no son realmente medicamentos, son higiene nasal. Esos son un grupo que vamos a comentar ahora. Y otro grupo es el medicamento como tal, o sea, sprays que tienen medicamento. Empiezo por la higiene nasal. A nosotros de pequeñitos nunca nos enseñaron, en un país como este, que es tropical, lleno de hongos por todo lado, Uy, sí, con polvo, no solo hablamos de polvo en general en las casas, sino lo que hemos hablado acá, polvo de ceniza, contaminación y demás. Estoy seguro que muchas personas que nos escuchan, cuando se levantan en la mañana, sienten la nariz como cargada como de secreción, o lo que llamamos secreciones como mucosas y demás. O cuando llegan a su casa después de trabajar, dicen que raro, vengo con la nariz como cargada. Ese fenómeno a nosotros nunca se nos enseñó como tal, a decir, bueno, todos los días, así como te lavas los dientes, tenés que lavarte la nariz. Sí, ¿no? Y es un primer concepto que quiero que ojalá quede bien claro, porque nuestro país es un país que amerita que tengamos una higiene nasal adecuada, y eso implica hacerse un lavado nasal. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo me meto en la ducha y me sueno la nariz, y ya con eso me siento más limpio. Bueno, es una forma, es una estrategia, pero idealmente que hacerse un lavado nasal se hace con sprays o con soluciones que son soluciones con agua de sal, usualmente con algunas mezclas, concentraciones, pero son formas de limpiar la nariz. Y esa es la primera medida, siempre va a ser la primera medida, porque hay un principio muy bonito. Si yo voy a colocar un medicamento en la nariz, que vamos a comentar ahora, si lo coloco y está lleno de moco, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el medicamento va a ir a depositarse en ese moco y probablemente con la primera vez que el paciente jale para atrás fuerte, va a perder el efecto. Entonces, un primer punto es tener una higiene adecuada, que eso es como una recomendación para la población general en Costa Rica. ¿Por qué? Porque somos un país que está muy expuesto a, digamos, daño continuo, polvo, etcétera, que nos puede afectar e inflamar en general la nariz. Y cuando entramos a medicamentos, que es el tema propiamente hoy, tenemos muchas modalidades de sprays, varios medicamentos que esencialmente son antiinflamatorios. Eso es muy importante, porque el medicamento que utilizamos en general siempre tiene un componente de antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos apagando? ¿Qué es la inflamación que estamos apagando? Exacto, ¿qué desinflama? Repasando un poco, la nariz es un filtro, ¿ok? Es un filtro para todo lo que nos exponemos en el ambiente. Estoy hablando desde humos, olores fuertes, algunos perfumes que tienen partículas pequeñas, el moho, hongos. Estamos hablando también de exposiciones ya un poco más grandes, como por ejemplo polvo, la gente que trabaja también en zonas industriales que tienen contacto directo con humos, la gente que está en construcción que tiene directo el contacto con cementos y demás. Todo ese tipo de partículas, para poder ingresar al pulmón, tienen que pasar por el filtro. Y el filtro es la nariz. Ahora, un concepto interesante, y me voy a girar un poco para que me vean, la nariz no es solo la parte de adelante. La nariz es un sistema muy largo que comunica casi hasta la altura del oído. Y eso es muy importante porque muchos pacientes, cuando utilizan los sprays, tienen el concepto de que hay que colocar el spray directo en la nariz. Sí. Y no, colocamos el spray buscando que siempre vaya hacia la parte más posterior de la nariz. ¿Por qué? Porque ese filtro tiene una longitud que inicia desde acá hasta la parte posterior. Y consiste en un sistema que en medicina le llamamos cornetes. Para efectos de todos, consisten en como unas bolsitas especializadas. Son bolsas que cuando el aire pasa, calientan el aire, número uno. Y número dos, se ponen un poquito más gruesas y producen un moco muy fino. Un moco que, hago la salvedad, todos lo producimos desde que estamos pequeñitos y usualmente en la noche es cuando nos lo tragamos. Es el moco que todos cuando nos despertamos sentimos como un poco más cargada la nariz, ese moco siempre se produce normalmente. En un paciente que tiene rinitis, estas bolsitas no tienen un tamaño normal, se vuelven mucho más grandes, más inflamadas y producen un moco que es espeso, usualmente
usamos un término que es como que es pegajoso, que lo sienten en la parte de atrás de la garganta, con una sensación como de que cuando están tragando algo va pasando para atrás de la garganta, y ese moco pegajoso es el inicio de una serie de fenómenos que pueden derivar en que tenga siempre inflamada la nariz o en pacientes que están muy inflamados, inflamación a nivel de pulmón, porque es un filtro que no está funcionando. Entonces, interesante entonces el concepto de que la nariz inflamada lo que amerita es apagarla, tener medicamentos que desinflamen, o sea, que apaguen esa inflamación. Ahora, esos antiinflamatorios los colocamos directos, por eso usamos sprays. El spray, ¿a dónde va dirigido? A esas bolsitas que llamamos cornetes. Entonces, la idea es que el spray yo debo colocarlo de tal manera que logre ingresar no solo a la entrada de la nariz, sino que se vaya hacia la parte más posterior. Lo digo porque mucho paciente cuando se coloca el spray me dice, doctor, yo me lo coloco y siento como que me golpea y ya, y no jalo porque me da miedo. No, Hay que jalar. tiene que jalar. Es más, la recomendación es que siempre bloquee una de las dos fosas, coloque el spray, dispara fuerte y jala fuerte para que sienta el medicamento que pasa hacia posterior, o sea, que se va hacia la parte de atrás de la garganta. Usualmente lo va a sentir como un sabor amargo, pero eso quiere decir que lo hizo bien, porque entonces sacamos el mito de que la nariz es solo la parte de delante. Es que uno piensa que se lo está tragando y que a lo mejor no está haciendo efecto aquí, ¿verdad? Al contrario, está logrando cubrir toda esa bolsita que llamamos cornete, que es como una bolsa larga que se tiene que impregnar de medicamento para poderlo apagar. Ok, entonces estamos hablando de los de los que no son medicamentos, sprays que pueden ayudarnos a limpiar las vías, que sería lo ideal que lo hagamos todos, y los medicamentos en el momento en que tengamos que desinflamar. Exactamente. Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque sabemos que en el medio, la gente en general, cuando está con esa rinitis, el cambio de clima en la madrugada, que empieza a tupirse, y lo primero que hace es saca de la mesa de noche las gotitas y se las pone en la nariz. ¿Cuánto tiempo puedo yo hacer un uso continuo de esto? Muy importante. Aquí hay que hacer un pequeño comercial, porque a nivel, digamos, general uno puede utilizar medicamentos que se consiguen, que llamamos a la libre, de venta libre. Por supuesto. Algunos medicamentos tienen componentes que lo que hacen es que en lugar de apagar esa inflamación, secan las bolsitas, porque si yo seco, deja de producir moco. Tiene sentido, pero el problema es que esos medicamentos, algunos tienen componentes que al secar favorecen algunos fenómenos a largo plazo, por ejemplo, que pueda subirse la presión, porque son medicamentos que generan un efecto local que puede absorberse un poco y generar aumentos ligeros en pacientes que son hipertensos. Híjole, tenemos un problema con eso. Claro. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos medicamentos en forma, digamos, como que yo decidí conseguirlo y me lo voy a utilizar porque me siento mal. No es que esté mal, pero lo ideal es que tengamos siempre una guía por la pregunta que me hacías ahora. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Porque yo podría tener, y hemos tenido pacientes en la consulta que tienen años de utilizar en la noche un spray, porque dicen, me siento como medio cargado en la noche, como medio congestivo, me he hecho un par de sprays. Aquí el tema es, parte de la ciencia, del arte de verlo en la consulta es, ¿cuál es el spray ideal para cada uno? Vea qué curioso, nosotros tomamos varias consideraciones. Uno muy interesante es el tamaño de la nariz. Si yo tengo una paciente mujer o un niño, no voy a utilizar un spray con una longitud como los que tenemos ahí en la mesa. ¿Por qué? Porque son sprays muy grandes, son muy incómodos y probablemente apenas lo utilice, como estos que vemos acá, apenas se lo ponga, va a decir, este doctor está loco, yo no vuelvo jamás a usar esta cosa. Y como comentábamos ahora temprano, lo van a odiar de por vida. ¿Por qué? Porque es un medicamento que va a ser muy bueno, genera una experiencia traumática de sentir un golpe en la nariz. Bueno, primera consideración, el tamaño de la nariz. Qué curioso, muy bien. Para eso tenemos dispositivos adecuados, especialmente para mujeres que tienen usualmente narices más pequeñas y para niños o personas más, digamos, tal vez más jóvenes que tienen narices pequeñas. En adultos, hombres, tenemos sprays ya con diseño normal, con tamaños más grandes que nos pueden servir igual. Segunda consideración, el tipo de medicamento, que fue el comercial que dije ahora. Yo puedo tener medicamentos que son como cosméticos, ¿ok? Cosméticos, ¿qué significa? Que tienen un efecto, me pueden funcionar un par de horas, pero no tienen un efecto antiinflamatorio, o sea que no van a apagar esa inflamación en el tiempo. Entonces ahí hay que hacer una salvedad. Cuando nosotros indicamos en la práctica, en la consulta, usualmente no usamos cosméticos. Y yo se lo explico mucho al paciente porque cuando llega al consultorio ya tiene por lo menos un par de meses de estar usando cosméticos, como dijimos ahora. En la noche me pongo porque me siento mal, entonces como para descongestionar. Así no se deben utilizar, porque precisamente el efecto que buscamos es apagarlo en el tiempo. Un tema interesante es que la nariz, cuando tiene rinitis, un paciente que ingresa por primera vez con rinitis al consultorio, nosotros le explicamos, bueno, vea, el tema es que su nariz la vamos a apagar rápido porque es un fenómeno alérgico, la apagamos no solo con sprays, con otras estrategias, pero la nariz tarda entre 6 a 8 semanas, estoy hablando casi 2 meses, en lograr llegar como a un nivel normal. Y tiene una peculiaridad. El paciente y todos que me están escuchando, que han tenido la experiencia de utilizar sprays, saben que se quitan el medicamento 2 días y se me echan para atrás, como al día 0, como si nunca lo hubieran utilizado. Entonces, el arte es
que el paciente no solo le damos tratamiento continuo, al menos por 2 meses, sino que tenemos que evaluar cómo es su respuesta alérgica. No es lo mismo un paciente que tiene una respuesta de alergia tal vez un poco más leve o que está iniciando, a un paciente muy alérgico, porque probablemente el tiempo va a ser mucho más prolongado. Lo que se modifica es la dosis y la cantidad de medicamento que vamos a usar. En el mercado tenemos también diversos tipos de medicamentos antiinflamatorios. Y así como tenemos, por ejemplo, un arsenal, como si fuera ir a la guerra, tenemos armas de alto calibre, armas de bajo calibre, en sprays tenemos lo mismo. Entonces, probablemente, ¿cuál es la estrategia que utilizamos? Cuando viene el paciente por primera vez, lo apagamos. Nadie se va a jugar el chance de que esa nariz siga mal, ¿ok? Entonces, usamos medicamentos más fuertes y en el tiempo vamos utilizando dosis menores, buscando que siempre tenga al menos una dosis pequeña como de mantenimiento. Doctor, y a propósito también de las prácticas, hay gente, por ejemplo, agarra más bien otro tipo de cremas o soluciones que se las ponen así, que tienen menta o, ¿verdad? Aquellas que tenemos mucho en la casa. Eso prohibidísimo. Y se taponean así la nariz y eso, qué dicha, más bien exhalan y dicen que rico. Qué dicha que lo comentas, porque eso, de verdad, si hay algo que quiero que quede claro es que eso está prohibidísimo hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando utilizamos derivados de mentolados, que usualmente son hidrocarburos, si uno revisa cómo se produce, por ejemplo, algunos cremas o ungüentos que tienen mentol, esos ungüentos siempre van a ser inhalados. Y a nivel pulmonar, el mentol tiene un efecto irritante a largo plazo. Tenemos muchos pacientes que hacen eso, especialmente me pasa mucho con señoras en la casa, adultas mayores que dicen, no, voy a ponerme un poquito de medicamento con mentol para sentirme como que respiro mejor. Sí. Es cierto, va a notar que respira mejor, pero ese medicamento o esa sustancia está ingresando al pulmón. Y en el pulmón, a largo plazo, genera una serie de inflamaciones que me devolveré a un día que hablamos acá de enfermedades por cicatriz en pulmón, que comentamos un gran tema acá. Bueno, una de las causas de cicatriz en pulmón es inhalación continua de derivados de hidrocarburos, para poner el nombre específico, mentolados en tiempos prolongados. Entonces, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque eso es un efecto que es realmente no solo cosmético, sino que es como disimular un efecto real que buscamos, que es antiinflamatorio. El mentol no es antiinflamatorio. Genera una sensación de alivio, es cierto. Y refrescamiento. Pero a largo plazo, más bien puede ser muy dañino para el pulmón. Entonces, preferiblemente, eso sí, sacarlo como del arsenal, de la gama de posibilidades. Sí. Ahora, doctor, por ejemplo, de los antiinflamatorios, ¿verdad? Que, bueno, aquí este es antiinflamatorio, digamos. Este sería... Ese es una modalidad que tenemos que es igual. Hay algunos que son cosméticos hidratantes. ¿Este es cosmético? Eso es como una especie de cosmético hidratante que alivia cuando el paciente ya tiene una nariz relativamente más estable o se expone en su trabajo, por ejemplo, a aire acondicionado, a viajes, que está mucho tiempo en cabinas de avión, la nariz tiende a secarse. Aunque sea una rinitis alérgica, tiende a secarse mucho. O también nos pasa, cuando ya tenemos algunos meses, un par de meses de estar en tratamiento, efectivamente el spray que utilizamos como medicamento es un antiinflamatorio, pero es un secador. Entonces el paciente empieza a resentir un poco el efecto en el tiempo. Me dice, doctor, vea, al principio yo me sentía genial, respiraba perfecto, pero ahora noto como que la nariz la siento como muy sensible, inclusive a veces me tiende como a sangrar un poquito cuando me pongo el spray. Eso es el arte que tenemos en la consulta. ¿Por qué? Porque, como decía ahora, iniciamos con dosis altas. El efecto que el paciente va a notar es que la nariz se va como secando, como que deja de estar inflamada, deja de producir moco, pero si a largo plazo yo sigo secándolo siempre con la misma dosis, probablemente le va a generar algún efecto de incomodidad y demás. Entonces, ese tipo de herramientas, que, repito, son algunas que se pueden utilizar como cosméticos para hidratar la nariz y que no esté tan seca, de la mano con un cambio en el tipo de medicamento. Vamos pasando de alto calibre a bajo calibre. Usualmente en rinitis alérgica el fenómeno no se corrige, o sea, la alergia nunca se va a corregir, siempre va a estar con nosotros. Y repito, si una persona es alérgica, vive en el Valle Central o en montaña y tiene una respuesta alérgica al polvo y demás, no es que nos vamos a ir a meter en una cubeta aislados del planeta, sino que seguimos viviendo en este país. Entonces, el spray ayuda a que no se inflame tanto, pero lo que usamos es dosis más bajas y en el tiempo lo vamos monitorizando para ver cómo va respondiendo. Entonces, el arte de utilizar sprays no es solo llegar, conseguir un spray, comprarlo y decir, voy a usar esto porque vi que el doctor decía que me funciona y que me va a secar la nariz. No, es realmente una terapia que va dirigida, se utiliza en un tiempo específico y buscamos que en el tiempo ese medicamento se pueda bajar a la dosis mínima tolerable, que en rinitis alérgica, repito, usualmente no logramos suspenderlo definitivamente. ¿Por qué? Porque el paciente siempre se va a exponer. Bien. Tal vez ahí la salvedad sería pacientes que hacen cambios de ambiente dramáticos o, digamos, por ejemplo, que pasan de ambientes fríos a ambientes calientes. A veces en ellos se puede dar la libertad de que se retire el spray. Pero si sigue viviendo en la zona donde se expone a la gente que lo descompensa, muy difícil.
Excelente, doctor. Muchísimas No, con mucho gracias gusto. por toda esta información y que Claro. nos quede claro, porque sé que hay muchos utilizando estos sprays. Es muy frecuente. Que exacto. pase un feliz día, doctor. Muchas gracias, muy amable.